Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 12 del curso básico de reparación de celulares. En esta clase hablaremos sobre otra de las fallas comunes y se trata del auricular, es decir, por donde escuchamos las llamadas. Antes de empezar te diré que te suscribas a este canal y que te quedes durante todo el video, ya que al final encontrarás una parte de la clase anterior que se nos pasó a ponerla, pero la encontrarás aquí. Comencemos. Parecerá muy obvio, pero lo primero que tenemos que revisar es la configuración en el celular, que la opción de llamadas se encuentre en el volumen máximo. La opción de llamada, ya que esa es la que utilizamos cuando realizamos una llamada. Esta opción de acá es sobre el altavoz y la hablaremos en el siguiente video. Una vez que nos aseguremos que esté todo el volumen, pero aún así no escuchamos, vamos a realizar una inspección del hardware. Siempre vamos a encontrar el auricular en la parte de arriba y es por donde vamos a escuchar cuando nos hagan llamadas. El auricular puede tener diferentes fallas y una de ellas puede ser que se escuche muy bajito. Cuando se escuche muy bajo podemos estar frente a dos posibles fallas. Una es que el recubrimiento del auricular esté sucio, lo cual hace que se obstruya la salida del audio y hará que se escuche bajo. Y la otra es que esté fallando internamente, es decir, que tengamos que reemplazarlo. Para solucionar esta falla podemos hacer lo siguiente. Recuerda que esto puede aplicar para cualquier celular, ya que el auricular se encuentra en la parte de arriba y es similar en todos los equipos. Una posible solución será limpiarlo. Para eso podemos usar un cepillo para ir limpiando y también podemos usar aire comprimido para ayudarnos. Vamos a ver la parte externa del auricular bajo el microscopio y vamos a ver cómo hacer la limpieza. Podemos usar una gota de alcohol isopropílico, pero no aplicarlo directamente. Lo ideal es que dejemos esto muy limpio. Luego probamos para ver si se escucha mejor. En caso de que el problema siga, tendremos que abrir el celular y levantar el auricular y hacer una limpieza desde adentro hacia afuera. Si al hacer eso el problema sigue, tendrás que reemplazar la pieza. Otra de las fallas comunes es que el auricular se escuche con ruidos o como que está roto. Esto lo puede ocasionar algún tipo de humedad y en ese caso tendrás que reemplazarlo también. Esa es la única solución. Otra de las fallas es que no se escuche en absoluto, es decir, que cuando se realice una llamada no se pueda escuchar a la otra persona, al menos que usemos el altavoz. Es decir, que cuando se usa el altavoz se escucha, pero de lo contrario no. En ese caso estaremos posiblemente ante dos fallas. Una de ellas es que el auricular ya no funcione. Tendremos que desarmar el celular, ubicar el auricular, no es necesario sacarlo, y con un multímetro en escala de ohmios, sin importar la posición de las puntas, vamos a tocar los contactos del auricular. Y si nos da una medida aproximada a 30 ohmios, si vemos esa medida, quiere decir que se encuentra en buen estado. Entonces, la falla podría estar en el circuito de audio o en el camino del circuito de audio hacia el auricular. Ya sabes que cuando tengas esta falla, puedes estar ante dos posibles causas. La primera es que este auricular esté dañado. Para saberlo, vas a medirlo en escala de ohmios y si no te da un valor aproximado a 30 ohmios, quiere decir que está dañado y para solucionar la falla debes reemplazarlo. Y si tiene la medida, quiere decir que el problema puede estar en el circuito que controla el auricular.
Cuando tengamos este problema, es decir, que tiene medida pero aún así no se escucha nada, nosotros vamos a ubicar los contactos que unen la placa con el auricular y vamos a posicionar el multímetro en escala de diodo para descartar que sea un daño más a fondo y saber si podemos dar solución sin tener tanto conocimiento, ya que puede ser que los pines estén desgastados o sulfatados. Vamos a ver los pines bajo el microscopio. Por la presión, el tiempo u otras causas se puede llegar a desgastar. También podemos seguir las líneas que se ven, si es que se logran ver, y fijarnos en los componentes que están cerca que no tengan humedad o suciedad. Si existe algún tipo de humedad o suciedad, vamos a tratar de limpiarlo con ayuda del cepillo y alcohol isopropílico, teniendo cuidado de otros componentes o piezas que estén alrededor que no les puede caer alcohol isopropílico, como es el caso de una cámara. Óigase bien, no le puede caer alcohol isopropílico a una cámara. En ocasiones podemos solucionarlo aplicando un poco de estaño en los pines o en los del auricular, para de esa manera ayudar a hacer mejor contacto. Para saber si se trata de un problema más grande, con el multímetro en escala de diodo vamos a usar la punta positiva a tierra y con la punta negativa vamos a medir por separados los dos pines. Si el multímetro muestra un número, quiere decir que el pin se está comunicando con el circuito. Si los dos pines muestran un valor, quiere decir que sí se están comunicando, pero no quiere decir que el circuito se encuentre en buen estado. Solo nos servirá para saber si la línea no está rota, ya que si no vemos valores en el multímetro al hacer la medida, quiere decir que la línea está rota y no se comunica, aunque más adelante vamos a aprender a diagnosticar de una manera más precisa usando esta misma herramienta. Recuerda que aún nos encontramos en el nivel básico de reparaciones y no todo lo vamos a aprender de un momento a otro. Vamos a ir subiendo el nivel y conociendo conceptos para poder entender lo que estamos haciendo y de esa manera dar con las fallas. Básicamente estamos aprendiendo a resolver fallas desde lo más básico y con eso vamos a aprender a realizar protocolos. Para que se entienda lo que quiero decir, por ejemplo, cuando nos vestimos no nos ponemos primero el pantalón y luego la ropa interior. Entonces por esa razón no nos vamos a ir a revisar directamente el circuito del audio, cuando el problema puede ser algo tan básico como cambiar un auricular, y así con todas las fallas. Si el video te gustó, no olvides darle like y mira la parte que faltó de la clase anterior. Para saber si un botón se encuentra en buen estado, vas a usar el multímetro en función de continuidad. Vas a buscar el botón que quieres saber su estado, vas a tocar con las puntas del multímetro sin importar su posición. Mientras tienes las puntas tocando las pistas del botón, tocamos el botón y una vez sentimos la pulsación y el multímetro pita en ese momento, quiere decir que el botón se encuentra en buen estado. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame el siguiente comentario. De esa manera me demuestras que estás prestando atención. Nos vemos en la siguiente clase.